Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Chavarro Carvajal, soy estudiante de Ingeniería de Sistema de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Eh, eh, Voy a desarrollar el ejercicio 1 de la tarea 4 de Física General. Tenemos que, el ejercicio nos dice así. Ejercicio 1. Experimento conservación de la energía. Objetivo general: construir un dinamómetro con un instrumento de medición y utilizarlo en una serie de experimentos para analizar la relación entre el trabajo y la energía, así como comprobar el principio de conservación de energía. Objetivos específicos: construir y calibrar un dinamómetro para la medición de fuerzas. Emplear el dinamómetro en dos experimentos sencillos para estudiar la relación entre el trabajo realizado y la energía. Realizar un tercer experimento sin el uso del dinamómetro para verificar experimentalmente la conservación de la energía. Ah, dice aquí construcción y calibración del dinamómetro, en video y referencia, construcción del dinamómetro. Aquí está la dirección web para ver el video cómo se construye el dinamómetro. Acá, acá explica cómo la calibración. Dice calibración de dinamómetro, dice ubique el dinamómetro en una posición vertical y fíjelo de manera segura a un soporte casero estable. Asegúrese de que el dinamómetro quede completamente inmóvil y alineado verticalmente, de modo que el émbolo pueda desplazarse libremente hacia abajo. La acción del peso aplicado. Verifique que el sistema no oscile ni se deslice antes de iniciar las mediciones. Luego luego de verificar la estabilidad del sistema, siga los siguientes pasos. Paso 1. Sin aplicar ninguna fuerza, sin masa colgada, marque en la jeringa la posición inicial del embolo. Esta será la posición de referencia X igual a 0. Cuelgue una masa M conocida del émbolo de la jeringa. Espere a que el sistema alcance el equilibrio estático y mida el desplazamiento alfa X del embolo respecto a la posición inicial. Repita este proceso para 5 valores diferentes de masa, cubriendo el rango útil del dinamómetro. Los valores presentados en la tabla corresponden a una sugerencia de las masas que pueden emplearse. Luego coloque la fuerza aplicada usando la ecuación F igual a masa gravedad, masa por gravedad, perdón, y registre los valores en la tabla 1. Aquí está, aquí están las medidas, el paso a paso. Entonces dice que el dinamómetro me marcó 2 milímetros que se convirtieron en 6 centímetros y luego se pasó a metro, que es 0.006 metros, y así sucesivamente está en la tabla. Dice aquí que se hace la conversión a kilogramos, entonces queda, eso es esto 0.1
dividido 1000, entonces eh, queda igual a 100 gramos. Después sigue 150 gramos, después 200, después 250 gramos y después 300 gramos. Y aquí está los valores completos. Entonces aquí tenemos que desarrollo para pasar de centímetros a metros y aquí está el proceso. 6 centímetros dividido 1000 da 0,6 metros. Entonces aquí están todos los pasos todo el proceso para convertir esto en metros. Dice proceso para hallar la fuerza. Entonces la fuerza que tenemos, la fuerza en Newton. Entonces multiplicamos 0,1 por 9,81, que es la fuerza de la gravedad, y eso nos da 0,981. Y así hacemos todo el proceso sucesivamente hasta hallar todos los valores en Newton. Tercer punto, dice grafique la fuerza aplicada en F en función del desplazamiento del émbolo alfa X. Ajuste una recta a los datos experimentales. La pendiente de la gráfica corresponde a una constante elástica del dinamómetro. Entonces, pues yo entendí el proceso así. Entonces aquí están las gráficas que dice, empezamos aquí está la gráfica, es comparar la masa con el resultado en fuerzas Newton. Entonces aquí estamos que es una recta ascendente. Entonces ese es el proceso que tenemos. Y acá está graficada en puntos también, que es puntos ascendentes. Entonces ahí nos da la comparación y la equivalencia de la constante. Dice, tenemos que hallar la constante elástica del dinamómetro, entonces la hallamos para cada fuerza, tenemos que dividimos 0,981 sobre 0,006, creo que son metros. Vamos a ver tantico aquí. Sí, son metros. Y así hacemos el proceso para todas las medidas. Y ahí están las medidas. Después hacemos la sumatoria de las fuerzas y eso nos da 146,8 newton sobre metros. Dice que los 146,8 newton metros es la constante elástica del resorte. Pues así yo lo entendí, ¿no? Entonces, acá está creo. Entonces se hace la sumatoria de cada uno de los datos. Aquí están.
Se sacan las sumatorias. Ahora hayamos tenemos que aquí se halla la pendiente, entonces la pendiente, la sumatoria con las 5 medidas se divide y se resta. Entonces tenemos que la pendiente está en menos 168.5 newton sobre metros. Entonces esta es la pendiente. Inscripción en B. Entonces tenemos la resta, nos restamos las fuerzas, la fuerza inicial y la fuerza final, y la restamos por los las cinco, la dividimos por las 5 masas. Entonces eso nos da el resultado de 2.65 newton metros. Entonces después la sumamos con la con la pendiente, y eso nos da 6.80887 newton metros. Dice, con la información anterior construya la escala directamente sobre la jeringa. Entonces tenemos que sacamos la información, y eso nos da 1.52 newton, y sacamos la fuerza, las sumatorias, y la multiplicamos por 9.099, y eso nos da un valor de 15.31 newton. Vamos al experimento 1. Dice, coloque en el gancho del dinamómetro una bolsa de arroz de masa M. Ver la tabla 2. Sitúe la bolsa en uno de los extremos de una mesa y arrastre con el dinamómetro lento y uniformemente a lo largo de la superficie, manteniendo una fuerza constante y estrictamente horizontal, sin formar ningún ángulo con la mesa. Desplace la bolsa una distancia de 50 metros. Entonces nos pide dibujar el diagrama de cuerpo libre de la bolsa durante el movimiento, identificando todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Segundo punto que nos pide, indique cuáles son las fuerzas que realizan trabajo y cuáles no. Entonces aquí tenemos la respuesta. Respuesta para el primer ejercicio. Dice, la fuerza que realiza el trabajo son las de la normal y la masa por gravedad y desplazamiento. Las demás fuerzas, como la fuerza de rozamiento y la del empuje, no cumplen ninguna función. Experimento 1. Primera parte, identificación del sistema. La fuerza que actúa sobre el experimento son la fuerza de arrastre y la fuerza del caucho y la normal.
y la normal y la masa por gravedad no cumplen ninguna función. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la normal y la masa por gravedad, que es el primer ejercicio. Para el segundo, para el primer experimento tenemos la fuerza de arrastre, que es hacia el lado izquierdo, y la fuerza del caucho, que se hace hacia el lado derecho. Dice, además adjunte evidencias fotográficas gráficas del ejercicio 1, evidencia de la construcción del dinamómetro. Entonces acá está y dice evidencia de la pesada de las 5 de materiales. Los materiales que pesé fueron frijoles, maíz, lentejas, alberja y sal, cada uno con su respectivo peso. Segunda parte, tome las medidas y cálculos matemáticos, registre el valor de la fuerza aplicada, lo que marca el dinamómetro, y calcule el trabajo realizado por dicha fuerza. Posteriormente calcule el trabajo realizado por la fuerza de fricción y determine el trabajo neto. Registre todos los valores obtenidos para cada masa en la tabla 2. Dice también, nota, recuerde que E corresponde al último dígito de su cédula. Por ejemplo, si su cédula termina en 3, el primer valor de la masa será 113 gramos. Entonces, mi cédula termina en 2, entonces las medidas serán 112 gramos, 212 gramos y 312 gramos. La convertimos, hacemos el proceso de conversión, entonces nos da 0.112 gramos, 0.212 gramos, 0.312 gramos. La fuerza en Newton tenemos que la fuerza en Newton nos da en la primera parte nos da 1.098, en la segunda parte nos da 2.78 y en la tercera parte nos da 3.060. La fuerza de trabajo nos da 0.0549, 0.1039, 0.153. La fuerza de arrastre, el trabajo realizado nos da 0.002.745, 0.00500.195 y el último nos da 0.00765 y el trabajo neto nos da 0.557.645. El otro resultado nos da 0.1095. El otro nos da 0.16065. Bueno, dice, use este espacio para presentar los respectivos cálculos usando el editor de ecuaciones. Entonces, primero multiplicamos masa por gravedad.
tenemos que la primera masa nos da 1.098, la segunda masa nos da 2.078 y la tercera masa nos da 3.60, 0.60. Entonces aquí cálculo del trabajo realizado por la fuerza aplicada. Entonces multiplicamos la fuerza ¿por qué? Creo que es por la distancia recorrida. En la primera fuerza en la primera fuerza aplicada nos da 0.0549, en la segunda nos da 0.1039, en la tercera nos da 0.153. Ahora calculamos la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción multiplicamos la fuerza aplicada por la distancia, que son 50 centímetros, más 1. Acá está la fórmula. Trabajo realizado por fuerza realizada por X por coseno de X de teta. Entonces tenemos 0.0. Bueno, voy a leer nomás los resultados. Tenemos que la primera fuerza nos da, el primer trabajo realizado nos da 2745. En la segunda nos da 195. En la tercera nos da 765. Entonces tenemos que, para calcular el trabajo neto, entonces lo sumamos con los resultados de la anterior fuerza y eso nos da 0.57.645, 0.199.095. La tercera nos da 0.16.065. Acá están las evidencias fotográficas, las respectivas evidencias fotográficas del trabajo realizado. Análisis de resultados de la primera parte. Entonces, análisis de resultados. Voy a leerles las preguntas. ¿Cómo varía el trabajo realizado por la fuerza medida por el dinamómetro al aumentar la masa de la bolsa, considerando el mismo desplazamiento? La segunda pregunta, ¿cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción? Indica qué signos tiene el trabajo de la fuerza de fricción y explique el motivo. ¿Qué interpretación física tiene el trabajo neto obtenido en este experimento? Ya le voy a dar respuestas a esas preguntas. La cuarta pregunta dice, ¿cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa? Explique además por qué es necesario arrastrar la bolsa lenta y uniformemente durante el experimento. La primera respuesta dice, al aumentar la masa de la bolsa aumenta la fuerza, teniendo en cuenta que el desplazamiento es el mismo y a nivel constante. El dinamómetro y su resorte se estira más
y también aumenta el trabajo realizado en una manera proporcional. La segunda respuesta dice, la fuerza aplicada por el trabajo realizado es mucho mayor que el realizado por la fuerza de fricción. Perdón, por la fuerza de fricción. En otras palabras, la fuerza de fricción es negativa porque es adversa al desplazamiento del objeto y disminuye la energía mecánica. Tercera respuesta, tenemos que la fuerza de trabajo neto es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El trabajo neto significa la cantidad de fuerza o energía que se aplicó en el desplazamiento después de vencer la fuerza de fricción con el trabajo ejercido como el trabajo ejercido es positivo y fue mayor que la fricción, entonces tenemos que el trabajo neto es positivo y esto aumenta la energía durante el desplazamiento. Cuarta respuesta dice, cuando se forma un ángulo con la superficie de la mesa y construye dos componentes, que una es la horizontal y otra es la vertical, teniendo en cuenta que si el ángulo aumenta y si el coseno disminuye, también disminuye la fuerza que se le aplica al objeto. Tenemos que la vertical quizás cambie la fuerza normal y también cambiará la fuerza de fricción. Esas son las respuestas para el primer experimento. Ahora tenemos el segundo experimento. Dice, nuevamente coloque la bolsa de arroz de masa M en el gancho del dinamómetro, póngala en el piso de su sala y levante hasta el borde de una mesa con velocidad constante. Primera parte, identificación del sistema. Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la bolsa durante el movimiento, identificando todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Indique cuáles fuerzas realiza trabajo y cuáles no. Entonces tenemos la fuerza horizontal como la fuerza de arrastre y fricción no tienen función alguna. La fuerza realiza trabajo. La fuerza que realiza trabajo son la normal, la masa por gravedad y el desplazamiento del resorte. Tenemos el diagrama que es la fuerza normal y la masa por gravedad. El diagrama de cuerpo libre. Tenemos las evidencias fotográficas. Segunda parte, toma de medidas y cálculos matemáticos. Registre el valor de la fuerza aplicada, lo que marca el dinamómetro, y calcule el trabajo realizado por dicha fuerza al alcanzar la altura de la mesa. A continuación, coloque la energía potencial gravitacional de la bolsa en esa misma posición. Registre todos los valores obtenidos para cada masa en la tabla 3. Tenemos que la masa en la tabla 3 registra todos los valores. Entonces se calcula la fuerza de trabajo y la energía potencial. Y estos son los resultados. Aquí se hacen los cálculos. Se hace el mismo proceso al principio, masa por gravedad, salen los resultados, los respectivos resultados. Y después se procede a hacer
las respectivas cálculos para la fuerza aplicada. Tenemos que para calcular la fuerza aplicada tenemos fuerza, trabajo, trabajo, fuerza de trabajo por F, por fuerza, por la distancia y coseno de teta. Entonces acá está la distancia, las respectivas distancias que se dieron. Tenemos que para la primera fuerza de trabajo tenemos 0.77409. Para la segunda fuerza de trabajo tenemos 1.46499. Para la tercera tenemos 2.1573. Ahora calculamos la segunda parte. Cálculo de la energía potencial gravitacional. Sumamos, buscamos las respectivas unidades y eso nos da que tenemos un potencial energético gravitacional para la primera masa de 0.774, para la segunda masa de 1.466, para la tercera masa de 2.157. Entonces nos pide analizar los resultados. Primera parte, primera pregunta, a partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterios experimentales permite identificar a la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa? Segunda pregunta, si se repitiera el experimento elevando la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente, ¿qué se esperaría observar en el trabajo de la fuerza gravitacional y en la energía potencial? Justifique con base en los datos. Tercera pregunta diré. ¿Qué conclusiones puede extraerse sobre la validez del principio de trabajo-energía a partir de los datos obtenidos? Bueno, esto nos da lo siguiente. Primera respuesta. El criterio es que para ser conservativa tiene que depender de la posición inicial y final del objeto y no del recorrido. El trabajo y la energía potencial son casi iguales en magnitud y esto nos dice que la energía transferida depende de la altura y no del recorrido hecho. Segunda respuesta. Se espera que sea el mismo, así sea por caminos diferentes como una trayectoria inclinada en cambio de una vertical. El trabajo realizado es el mismo para fuerza de gravedad y la energía potencial es la misma. Tercera respuesta. Se establece que el trabajo neto realizado es igual a la variación de la energía cinética. En este experimento la energía cinética no cambió. Experimento 3 dice, desde una altura constante de 20 metros, deje caer la bolsa de masa M y mida el tiempo de caída con un cronómetro. Para cada valor de masa
Realice 3 mediciones de tiempo con el fin de obtener un resultado más confiable. Luego calcule el promedio de los tiempos. Registre todos los valores obtenidos en la tabla 3. Acá están los respectivos resultados de tiempo para la tabla, para el peso 1, que es 112 gramos. Acá también están las respectivas medidas, los respectivos resultados de tiempo para la masa 2, que es 212 gramos. Y acá también están los respectivos tiempos para la masa 3, que es 312 gramos. Y esta es el tiempo final, es menos, para la primera masa es menos 1.253, para la segunda masa es menos 1.245 y para la tercera masa es 1.177. Usando la ecuación de cinemática, calcule la velocidad final para cada masa y registre en la tabla 5. Bueno, entonces aquí tenemos la masa para cada los resultados para cada masa ya los leímos. Entonces vamos a ver el proceso de cómo salieron esos resultados. Bueno, tenemos que calcular la velocidad inicial para poder calcular la velocidad final. Tenemos que para la velocidad inicial tenemos menos menos 1.253 por y menos paréntesis menos 981, que es la gravedad, 9,81, que es la gravedad, y se resta con la misma velocidad final, que es menos 1.267. Eso nos da que tenemos una velocidad inicial de 13,695 para la primera masa. Se hace el mismo proceso para la segunda, y en la segunda masa tenemos que el resultado de la velocidad inicial es de 13,458 metros por segundo, y para la tercera tenemos que es de 12,680 metros por segundo. Ahora, si calculamos la velocidad final, entonces que la velocidad es la sumatoria de la velocidad final por la gravedad menos la velocidad que tenía al principio, la velocidad que tenía de caída, que es de 0. de menos 1.267. Esto es equivalente a 1.266 metros por segundo. Para la segunda masa tenemos que la velocidad final es de 1.244 metros por segundo, y para la tercera masa tenemos que es de 1.172 metros por segundo.
Bueno, ahora dice, ahora calcule la energía potencial correspondiente a cada masa y aplique el principio de conservación de energía. Determine la velocidad con la que la bolsa llega al suelo. Registre los valores obtenidos en la tabla 6. Mm, Entonces, acá está la velocidad final, donde dice velocidad final, y lo que vamos a hallar es la energía potencial. Entonces tenemos que, entonces calculamos cálculo de la energía potencial gravitacional. Tenemos que se hace con, con, con la multiplicación de masa por gravedad por altura. Entonces tenemos que la masa es de 0.112 por la gravedad, que es 9.81, por la altura, que es 0.02 metros. Esto es equivalente a 0.221.974 para la primera masa. Para la segunda masa se hace el mismo proceso con sus respectivas unidades. 0. El resultado da 0.04159. Para la tercera masa lo mismo, y el resultado da 0.6121. Entonces acá tenemos que calculamos la velocidad final y la conservación de la energía. Tenemos que la velocidad final se da por raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Entonces tenemos que la velocidad final es de 2 raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 0.02, y esto nos da un total de 1.98 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos que, usando la siguiente ecuación, calcule el porcentaje de error en la velocidad final obtenida experimentalmente a partir del tiempo de caída y la velocidad calculada mediante el principio de conservación de energía. Entonces, registre los valores en la tabla 7. Entonces, para calcular el error, tenemos error por ciento igual a velocidad de energía por velocidad experimental sobre velocidad de energía. Entonces aquí están los respectivos resultados. Entonces tenemos, y se multiplica por 100. Aquí me faltó eso. Por 100. Entonces tenemos que para el primer resultado, para la primera masa, tenemos que el resultado de error es de 0.073%. Para la segunda es de 0.080%. Para la tercera es de 0.85%. Ese es el resultado de error. Y acá están las respectivas equivalencias de velocidad experimental y velocidad de energía.
y el respectivo resultado de error. Análisis de los resultados. Tenemos 4 preguntas, leámoslas. Aunque la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad final obtenida por el método energético resulta independiente de ella. ¿Cómo se refleja esta afirmación en sus resultados experimentales? Segunda pregunta. Compara las velocidades finales obtenidas mediante el análisis cinemático y el análisis energético. ¿En qué medida la concordancia entre ambos resultados reemplaza la validez del principio de conservación de energía? Tercera pregunta. Analice los porcentajes de error obtenidos. ¿Son lo suficientemente pequeños como para considerar que la energía mecánica se conserva en el mismo sistema? En el sistema justifica su respuesta. Cuarta pregunta. A partir de estos experimentos, ¿qué ventaja presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático para el análisis del movimiento? Veamos la respuesta que di. Primera respuesta. Tenemos que a pesar de que la energía potencial aumenta con la masa, vemos que la velocidad final son prácticamente iguales. Aunque se calcule con el principio de conservación de energía, tenemos que las velocidades finales no dependen de la masa del objeto. Esta se da porque en el proceso de conservación de energía, la masa se cancela en la ecuación. Segunda respuesta. Encontramos que las velocidades finales son prácticamente iguales, las cuales se hicieron con los datos con los dos métodos. La diferencia entre los resultados de ambos métodos son prácticamente por errores experimentales. Tenemos que al analizar el proceso del principio de conservación de energía y el proceso cinemático son demostrados con precisión. Tercera pregunta, respuestas diré. Para mí sí son suficientes. Todo resultado menor al 0.1% nos demuestra que los resultados experimentales y los mencionados por el principio de conservación de energía nos demuestra que la energía mecánica se conserva en el proceso dentro de los límites del experimento. Cuarta respuesta. El enfoque energético presenta varias ventajas. No se necesita conocer el tiempo. Los cálculos simplificados con comparación a los cálculos son simplificados con comparación a los de la cinemática. Analiza situaciones más complejas del movimiento y analiza cuándo la aceleración es difícil de medir. Se demuestra que la energía mecánica se conserva, con lo que se demuestra que la velocidad final necesita de altura y no de la masa del objeto. Este método es más rápido y tiene menos errores en su proceso. Con los dos métodos de cálculo se demuestra el principio de conservación de energía. Si se mitra que el método energético es eficiente y confiable en su proceso.
Esto ya es todo. Bueno, muchas gracias por todo y pues eso fue todo. Gracias.